Kaixo, teleikusleak, Espainiako demokraziaren azterketa bat egiten ari gara. Metodo zientifikoa erabiliz, Espainiaren kalitate demokratikoa neurtzen dugu. Evidentzia guztien arabera, Espainiako demokraziaren oinarriak frankismoan daude. Ikusi ondonengo adibidea. Su Excelencia el Jefe del Estado dirige al pueblo español su tradicional mensaje de fin de año. Atención, españoles, habla el Jefe del Estado. Españoles, permitidme que cuando el año termina y hacéis cálculos y esperanzas sobre el que llega, penetre en vuestra intimidad para haceros conocer lo más saliente del diario de a bordo de la gran nave en que los españoles estamos embarcados. Vuestra vida toda está íntimamente ligada a la marcha de la política. Su doctrina y la forma de conducirla es capital para vuestro futuro. Quiero hacer llegar mi voz con la felicitación y los votos de la patria a los españoles más alejados, a los dispersos por el mundo, a los trabajadores que persiguiendo un bienestar mayor trabajan fuera de la nación y a los hermanos de los territorios ultramarinos de Fernando Po y Río Muni que tan recientes muestras de amor a la patria y de solidaridad han dado con motivo del referéndum sobre su autonomía. Con la promesa para todos de seguir forjando la patria grande que corrigiendo injusticias derrame sus bienes sobre todos los españoles, para todos el abrazo de la patria y el mío personal. Buenas noches. En Nochebuena, como cada año, me dirijo a todos vosotros para transmitiros mis mejores deseos de paz y felicidad. Al término de este año difícil y complicado para todos, quiero hablaros con sinceridad y realismo, sin rehuir los problemas que nos aquejan como sociedad. Quiero hacerlo con la confianza y el optimismo que me inspiran las virtudes del pueblo español, al que quiero con todo mi corazón y al que a lo largo de estos 36 años de reinado he aprendido a conocer a fondo y a admirar con orgullo. Llevamos varios años sumidos en una severa crisis económica y financiera, cuyas causas complejas, no son complejas fáciles, no son simples fáciles, no son éxitos fáciles, no son don para todos, no son don para todos, para un para todos, para un para uste dugu anakronikoa dela, une honetan, mezu hori ematea, ez diola erantzuten gaur egungo garaiari, eta badagoela aukera beste kanaletan, beste telebistetan mezu ikusteko norberak interesik balu. Beste alde batetik, adierazi nahi dugu, deitu egin dugula konzentrazio bat egiteko, EITB-ko egoitzaren sarreran, 24 bertan, goizeko 11etan, esaten dudan moduan, EITB-ko egoitzaren parean, adierazteko ezadostasuna mezu hori ematearekin. Oso